Hola, hola, muy buenas tardes chicuelos. En el video tutorial de hoy lo que vamos a trabajar son las operaciones básicas en números complejos, ¿sí? Vamos a conversar un poquito antes de empezar con las actividades. ¿Por qué surgió la necesidad de la creación del conjunto de los complejos? El conjunto de los complejos es un conjunto que abarca al conjunto de los reales, pero también al conjunto de los imaginarios. ¿De dónde surgió esta necesidad de creación de este conjunto? Fíjense ustedes si tienen esta ecuación y quieren obtener el valor de la x, ¿no es cierto? Entonces van a pasar el 4 que está sumando, restando, y el cuadrado va a pasar como raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de menos 4. Acá tendrían que ir las barras de módulo porque cuando pasa una potencia par para el otro lado tendría que tener dos soluciones. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de menos 4? No existe en el campo, en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque ningún número elevado al cuadrado me va a dar como resultado menos 4. Si yo tengo que resolver la raíz de 4, esto da 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Pero acá no hay ningún número, ya sea 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces, esto no tiene solución en el campo de los números reales y ahí es donde se definió que y se llama unidad imaginaria, se definió que i al cuadrado vale menos 1, ¿sí? A partir de esto, nosotros podemos empezar a analizar qué pasa con las potencias de i para comenzar. I a la 0, i a la 1, i al cuadrado, i al cubo, i a la cuarta, i a la 25, i a la 123, por decir cualquier cosa, ¿sí? Bueno, todo número elevado a la 0 es 1. I elevado a 1 es i. I al cuadrado, por definición, es menos 1. I al cubo es lo mismo que i al cuadrado por i, porque si hago producto de potencias igual base y sumo los exponentes, me da 2 más 1, 3. O sea que sería lo mismo que multiplicar el menos 1 con la i, me da como resultado menos i. I a la cuarta sería lo mismo que hacer i al cubo por i a la 1 o i al cuadrado por sí mismo, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, menos 1 por menos 1, i al cuadrado por sí mismo me da 1 positivo. ¿Y qué es lo que observo yo? Me dio 1, i menos 1, menos i. 1, o sea, i a la quinta valdría i. Y cada 4 se va a repetir siempre un ciclo, ¿sí? Cada 4 vuelve a repetir. Por eso lo que ustedes tienen que manejar son estas primeras 4 potencias y a partir de ahí se resuelve cualquier otra. ¿Cómo vamos a resolver, por ejemplo, i a la 25 para no seguir con esta fila o hasta 123? No vamos a seguir poniendo todos los números hasta 123. Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos el exponente, que es 25. Lo vamos a dividir por 4 y a mano. ¿Por qué dividimos por 4? Porque esto se repite cada 4, ¿no? Entonces, 6 por 4, 24, al 25 me sobra 1. Como me sobró 1, busco la i que tenga este exponente. I a la 1 es i. Entonces, i a la 25 también es i. Lo mismo con 123. Lo divido por 4. Tomo los dos primeros. 3 por 4, 12. Al 12 es 0. Bajo el 3, no le está, ¿sí? Bien. Me quedó 3 como resto. Entonces busco i al cubo. I al cubo es menos i, por lo tanto, i elevado a la 123 también es menos i. Es muy fácil y esto nos va a permitir, bueno, hacer unas cuantas cositas. Un número complejo es un par ordenado. Es un par ordenado que tiene una componente real y una componente imaginaria. O sea, una parte real y una parte imaginaria. Se suelen representar con la letra Z. Por ejemplo, Z es igual a 2 más 3i, siendo 2 la parte real, siendo 3i la parte imaginaria. Tanto la parte real como la parte imaginaria podrían ser 0. En ese caso, si vale 0, la componente, vamos a poner otro vector, otro número complejo. Si ponemos, por ejemplo, 5i, esto es un imaginario puro, porque no tiene parte real, ¿sí? Y también podría ser que la parte imaginaria valga 0. Entonces, por ejemplo, 2
¿sí? Este número complejo solamente tiene parte real y la parte imaginaria, si la quiero escribir, sería 0i. ¿De acuerdo? Ok. Se suelen representar de esta forma, los números complejos, se suelen representar mediante pares ordenados, o sea, yo este número complejo lo podría escribir como 2, 3, ¿sí? Este lo podría escribir como 0, 5 y este lo podría escribir como 2, 0. Se puede escribir en forma binómica, en forma de par ordenado, se puede escribir en forma polar, en forma trigonométrica, exponencial. Hay distintas versiones, distintas formas de expresar un número complejo. Por lo pronto, y para este video, lo que les voy a enseñar es las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división de complejos, capaz alguna potencia también. Y de paso también vamos a representar. Si yo tuviera que representar Z1 en el plano, porque la recta numérica ya está toda llena, ya no hay lugar para los complejos en la recta numérica con los reales. Los reales ocuparon toda la recta, entonces los complejos los tenemos que representar en el plano, en 2 dimensiones. Acá va a ir la componente imaginaria, acá va a ir la componente real. 2, 3 o 2 más 3i tendría como componente real 2, como componente imaginaria 3 y el punto estaría ubicado acá, ¿sí? 2, 3. Se va a representar con un vector que va a tener el origen en el origen de coordenadas y el extremo de ese vector va a estar en el punto, ¿de acuerdo? Y esa es la forma de representar, es muy sencilla, ¿sí? En el caso vamos a suponer que yo quiero representar 5i, es muy fácil, esto no puede traer dificultad. Si yo quiero representar 5i, vamos a poner ir, 1, 2, 3, 4, 5, de parte real no tiene nada, 0, entonces el vector me va a quedar sobre el eje, ¿sí? Así, porque acá está el punto 0, 5. Y 2, 0, bueno, no tiene componente en i, pero sí en reales sería este vector, ¿sí? De acá hasta acá sería el vector 2, 0 o 2 más 0i o 2. Bueno, bárbaro. Vamos con las operaciones. Primeras operaciones, sumas y restas, ¿sí? Las voy a explicar como con un solo ejercicio porque es muy fácil y en ese mismo ejercicio vamos a poner sumas y restas, ¿sí? Supónganse que yo tengo que hacer 5 menos 2i menos 1 más i más menos 2 menos i. Lo que voy a hacer es sumar o restar la parte real con la parte real y por otro lado la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿sí? Yo puedo hacer 5 menos 1, eso da 4, más menos 2, más menos es menos, ¿sí? Por regla de signos, entonces quedaría 5 menos 1 es 4, 4 menos 2 es 2, o sea, el resultado de la parte real va a ser 2. Y la parte imaginaria va a ser menos 2i menos i, eso es menos 3i, más menos sería menos 4, ¿sí? Menos más es menos, más menos es menos, entonces queda menos 2, menos i, menos 3i, menos i, menos 4i, o sea que pongo acá menos 4i y terminó el ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora podemos, a un número complejo, lo podemos multiplicar por un escalar. ¿Qué es multiplicar por un escalar? Bueno, supónganse que yo tengo que hacer 2 por 5 menos 2i. Un escalar es un número, ¿sí? Ese vector yo lo puedo multiplicar, o este número complejo, mejor dicho, lo puedo multiplicar por cualquier número, por 2. Y eso se hace aplicando distributiva. Queda 2 por 5, 10. 2 por menos 4, 2 por menos 2i es menos 4i. Y de esta forma termina. Ahora, supónganse que tenemos que multiplicar dos complejos. Multipliquemos este con el primero. Con 5 menos 2i por, vamos a la operación, ahora va a ser la multiplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Voy a empezar multiplicando el 5 por el 1, eso me da 5. 5 por i, quedaría 5i. Menos 2i por 1, quedaría menos 2i, y menos 2i por i, menos por más menos, quedaría menos 2i al cuadrado, porque está multiplicando la i con la i. Ahora bien, estas dos los puedo restar porque son imaginarios. Acá el i cuadrado lo tenemos que cambiar por el menos 1. I cuadrado es igual a menos 1. Y siempre va a pasar esto mismo en la multiplicación, siempre me va a quedar i cuadrado en algún momento. Entonces queda 5i menos 2i,
serían 3i. Y acá si yo cambio el i cuadrado por menos 1, ¿sí?, y multiplico, me va a quedar 2 positivo. Quedaría entonces 5 más 3i más 2. Y este se transformó en real, es un número real. Más 5 me da 7. Entonces 7 más 3i sería el resultado. Vamos a hacer, bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es división de números complejos, ¿sí? Supónganse ahora que tienen que hacer 5 menos 2i dividido 1 más i. Para poder dividir números complejos, lo que tenemos que hacer es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Dicho esto en criollo, tengo que tomar el denominador, cambiar la operación del medio, si hay una suma, ponerle una resta, o si hay una resta, ponemos una suma, y esa expresión la ponemos multiplicando y dividiendo. O sea, en este caso quedaría 1 menos i en el numerador y en el denominador lo mismo para no alterar el ejercicio, ¿sí? La expresión conjugada, fíjense, más, lo cambié por menos y lo escribí en el numerador y en el denominador. Siempre que ustedes multipliquen dos expresiones conjugadas, va a pasar lo mismo. Miren lo que va a pasar. Supónganse que yo tengo x menos 1 por x más 1 y aplico toda la distributiva. X por x es x al cuadrado. X por 1 es x. Menos 1 por x es menos x y menos 1 por 1 es menos 1. X con menos x se cancelan. Siempre los del medio se cancelan. Entonces, cuando ustedes multiplican dos expresiones conjugadas, pueden hacer el primero multiplicado con el primero y el segundo multiplicado con el segundo y no tener que hacer toda la distributiva. Eso es lo que se acostumbra a hacer en complejos. Pueden hacerla toda la distributiva, pero van a trabajar de más. Bueno, en el numerador sí voy a hacer la distributiva entre este número complejo y este. Hago 5 por 1, queda 5. 5 por menos i serían menos 5i. Menos 2i por 1 es menos 2i. Y menos 2i por menos i queda menos por menos más 2i al cuadrado. Y en el denominador nos estaría quedando 1 por 1, que es 1, i por menos i, que es menos i cuadrado. Opero estos dos del medio y a la i cuadrado y a esta también la cambiamos por menos 1. Entonces quedaría 5, esto da menos 7i, y cuadrado es menos 1, por 2 me queda menos 2, ¿sí? Y en el denominador me queda 1 menos menos 1, o sea, más 1. 5 menos 2 es 3, menos 7i, todo dividido 1 más 1 queda 2. Y aplicamos la propiedad distributiva y nos termina quedando 3 medios menos 7 medios de i. ¿Sí? Distribuyo el denominador con los dos números de arriba. Y bueno, ahí terminamos entonces la división, chicos. ¿Sí? Es bastante fácil, lo que hay que hacer es practicar. Supónganse ahora que tienen que hacer una potencia, ¿no? Por ejemplo, tienen que hacer 5 menos 2i al cuadrado. La primera opción es escribirlo dos veces. 5 menos 2i por 5 menos 2i. ¿Sí? Así como 3 al cuadrado es 3 por 3, bueno, acá pasa lo mismo. Y una vez que lo escriben dos veces, hacen toda la distributiva como habíamos visto al principio, ¿sí? La otra forma es aplicar la regla del cuadrado del binomio. La regla del cuadrado del binomio es la siguiente. Se hace el cuadrado del primero, más el doble producto de la primera base por la segunda, más el cuadrado de la segunda base. O sea, 5 va a ser la primera base, menos 2i va a ser la segunda. El primero al cuadrado sería 5 al cuadrado, más el doble producto de la primera base, que es 5, por la segunda, que es menos 2i, más el cuadrado de la segunda base, quedaría de esta forma. Y operando esto, bueno, 5 al cuadrado es 25, 2 por 5, 10, por menos 2, menos 20, menos 20i. Y acá queda, cuando elevo al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, i cuadrado quedaría, ¿sí? Y cuadrado lo cambiamos por menos 1, por lo tanto todo esto se transforma en menos 4, ¿no? 4 por menos 1. Quedaría entonces 25 menos 4, 21, menos 20i.
¿sí? Y por último, para terminar el video, supónganse que tienen que hacer un binomio, el cubo de un binomio. En este caso pueden escribirlo 3 veces y empezar a hacer todas las distributivas, o podemos seguir la regla del cuadrado del cubo, quiero decir, de un binomio. La regla es el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Entonces, en este caso, siguiendo la regla, sería el cubo del primero, 2 al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Bien, 2 al cubo es 8, 4 por 3 queda 12, y acá, recuerden, primero se hace la potencia, acá queda 3 por 2 por y cuadrado es menos 1, o sea, esto quedaría 3 por 2, 6, por menos 1, menos 6. E y cubo vale menos y, ¿de acuerdo? Ok, entonces sumamos estos dos reales, 8 restamos en realidad, 8 menos 6, 2, y acá la parte imaginaria, 12i menos i, nos quedan 11i. Y bueno, de esta forma vimos las operaciones básicas de complejos en forma binómica. Después va a haber otro video en donde vamos a trabajar la forma polar, la trigonométrica, las distintas formas y cómo se operan expresándolo de esa manera, ¿sí? Así que bueno, a practicar, que es muy fácil y muy fácil a este nivel, ¿no? Pero si practican no van a tener ningún problema y hay que sumar puntos en el examen. Un saludo grande, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.